Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a una sesión más del Diplomado Internacional en Ciencias Penales. El día de hoy se abordará un tema muy importante, que es el tema de acusación fiscal, que estará a cargo del doctor Jorge Vargas Hinojosa. El doctor Jorge Vargas Hinojosa es abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad San Martín de Porres, en las que lleva una maestría en ciencias penales, es representante del Ministerio Público ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ATE Vitarte y se ha desempeñado como fiscal adjunto provincial en diferentes despachos fiscales de Lima. Doctor, es un placer, es un honor tenerlo el día de hoy como ponente en Biloyer. Estamos completamente seguros de que será una sesión fructífera para todos. Sin nada más que decir, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos los concurrentes a esta sesión a la cual se me ha eh, tenido pues el honor de invitarme para debatir y básicamente conversar respecto a los alcances de lo que significa la acusación fiscal de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal, el mismo pues que data del año 2004, ya no tan nuevo, ¿no? Pero cabe resaltar que para ciertos distritos fiscales, como lo es el distrito de Lima Este, recién tiene 4 años de implementado y en ese sentido vienen pues presentándose diferentes casuísticas en las cuales los representantes del Ministerio Público o los fiscales vienen pues eh, encontrando o dándole mejor resolución a los casos que se puedan presentar. En ese sentido, lo primero que hay que señalar como aspecto sustancial del requerimiento acusatorio es lo que señala el artículo 334. ¿Qué cosa es lo que nos dice? ¿No? Nos dice, luego de que el fiscal responsable del caso da por concluida la investigación preparatoria, ya sea a que se considera que ya se cumplió el objetivo o porque se ha vencido el plazo establecido en la investigación preparatoria o porque el juez de la investigación preparatoria así lo determinó luego de realizarse el procedimiento especial del control de plazo. En el plazo no mayor de 15 días, señala el artículo 334, el fiscal, ¿no? El fiscal tendrá eh, un plazo para decidir si es que formula o no una acusación fiscal. Es decir, el representante del Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. En ese sentido, es potestad del representante del Ministerio Público, entiéndase el fiscal, eh, determinar al término del plazo o al término de la investigación que pudo haber realizado, si es que el caso amerita formular el requerimiento acusatorio o no, y en ese sentido, pues se tendría que formular un requerimiento de sobreseimiento. Pero ese tema lo vamos a tratar en otra sesión o en otro momento. Bien, la acusación es una postulación que hace el representante del Ministerio Público. No es una resolución, es una propuesta, ¿no? Una solicitud bien sustentada que realiza el fiscal a la autoridad jurisdiccional, ¿no? El juez, por el cual se pide de que el entonces investigado pase a juicio oral y por tanto contiene una especie de promesa en el sentido de que el hecho delictivo investigado, así como la responsabilidad penal del imputado, serán acreditados en juicio oral, ¿no? Y entiéndase también en el contradictorio que se pueda realizar en esa etapa estelar, luego de actuarse pues las pruebas por las partes. Eh,
Por la acusación, en realidad, versa el principio de imputación necesaria. Eh, Como podremos ver en la diapositiva, hablamos de un principio rector, ¿no? Se habla, como he señalado, de que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume también la conducción de la investigación desde su inicio. Es decir, si bien es cierto, la policía es una institución de mucho apoyo, es como que el brazo derecho de la fiscalía, el titular de la acción penal, el que dirige hoy en día, según lo estipulado por el Código Procesal Penal, el que dirige la investigación es la fiscalía, es el fiscal, ¿no? Asimismo, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad. Es decir, el Ministerio Público no podría emitir un requerimiento acusatorio si no ha podido verificar los hechos que viene investigando. No podría atribuirle o solicitar la imposición de una sanción penal, entiéndase una pena, para un ciudadano sin antes no haberlo acreditado o no tenerlo, no tener cómo sustentar los hechos materia de imputación. Y asimismo, los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la policía no tienen carácter jurisdiccional. Es decir, que previo al juicio oral, pues la fiscalía tiene la potestad de realizar los actos investigatorios que considera necesario para el esclarecimiento de los hechos, pero también para reforzar la tesis fiscal siempre que se marquen dentro del debido proceso, claro está. Bien, en ese sentido, siguiente diapositiva, por favor. Bien, es así que dentro de la acusación, eh, ya lo decía, se tiene que realizar una imputación necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiscalía tiene que atribuir la conducta o el hecho delictivo y que estos tengan como probarse, tengan un sustento en los medios probatorios, ¿no? Todos estos hechos que la fiscalía puede atribuir dentro de la acusación deben contar con elementos, ¿no? Que revistan de veracidad estos hechos. Estos hechos van a ser debatidos en una audiencia. Eh, en la audiencia va a existir un control formal y un control sustancial de la acusación. En el control formal de la acusación vamos a encontrar de que las partes, la parte acusada y la fiscalía van a debatir y hacer observaciones, si así lo requiere la parte acusada, respecto a la forma, entiéndase, eh, hechos, tipificación y básicamente el tipo penal en el que se está encuadrando el hecho atribuido. Y respecto al control sustancial, vamos a ver de que la parte acusada, a través de su defensa, podrá eh, realizar cierto control en cuanto a los medios probatorios o elementos de prueba que se presenten en este requerimiento. Este, en esta audiencia pues va a existir la contradicción, también vemos que va a existir la oralidad y hay un principio de publicidad, entiéndase de que la fiscalía pone las cartas sobre la mesa, ¿no? En el requerimiento acusatorio y se presenta ante la judicatura señalando de que con esos tantos elementos de prueba eh, es con los que se presentará al juicio
¿no? A fin de requerir que se imponga la sanción penal, ¿no? Por su lado, la defensa también pues podrá rebatir lo que considere pertinente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La acusación fiscal constituye uno de los actos procesales propios del Ministerio Público, ejercitando a plenitud su función estrictamente acusadora y que se concretiza en su pretensión. Señalarán, ¿no? O se preguntarán, doctor, pero ¿qué contiene la acusación o cuál es la finalidad de la acusación? Ya decía de que el representante del Ministerio Público, una vez que acaba la investigación, emite una disposición fiscal de conclusión de investigación preparatoria. Es decir, lo que le dice al juez es, señor juez, con esta disposición le pongo de conocimiento que ya concluí la investigación preparatoria. Ahora yo tengo un plazo prudencial en el cual yo decidiré si formulo o no la acusación. Se formula el requerimiento acusatorio y en concreto lo que se solicita o lo que se pretende con esta acusación, independientemente de los hechos que se van a mostrar y se van a demostrar con los elementos que se adjuntarán resultado pues de la investigación, es solicitar lo que pretendemos, es decir, la sanción penal, ¿no? En contra, pues, de la persona investigada o que ha venido siendo investigada, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Según el acuerdo plenario 06-2009, señala o hablan de la acusación en cuanto a que es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen del monopolio en los delitos sujetos a persecución pública. Eh, lo dicen también ciertos maestros, en el sentido de que, pues, en cuanto a las postulaciones o requerimientos acusatorios, existiría un monopolio por parte del Ministerio Público. Y eso es, en efecto, existe un monopolio toda vez de que el Ministerio Público, la Fiscalía, es el representante de la sociedad ante cualquier tipo de eventos delictivos, salvo los de connotación privada. Entiéndase, pues, actos difamatorios, en los cuales, pues, uno puede presentar un requerimiento o, ¿no? Una demanda de querella. En ese tipo de actos privados ya no es competente la Fiscalía, pero en los otros es competente. Y se puede decir, como lo habla el acuerdo plenario al cual hago referencia, que existiría pues un monopolio por parte del Ministerio Público en el sentido estricto de que es la institución llamada por ley que va a tener pues la potestad de presentar estos requerimientos buscando las sanciones penales en los delitos sujetos a persecución pública. Siguiente, por favor. Bien, asimismo, se señala de que la acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación, siempre provisional del hecho punible, objeto de investigación preparatoria o de instrucción. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible a la indicación de la ley penal correspondiente con las normas pertinentes, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito y a la forma de autoría o de participación de este o estos investigados. Siguiente, por favor. Asimismo, en el acuerdo plenario 06-2009 nos habla del procedimiento de la etapa intermedia que consta de dos fases, la oral y la escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez en la investigación preparatoria frente a una acusación fiscal, según
los artículos 350 y 352 del Código Procesal Penal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, ¿no? Y de la realización de la audiencia preliminar, la fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. Es decir, a lo que se refiere este ítem del acuerdo plenario es de que el Ministerio Público presenta en primera instancia su requerimiento escrito dentro del plazo correspondiente y este requerimiento acusatorio es trasladado a las partes. ¿A fin de qué? De que puedan presentar las observaciones o modificaciones que ellos así requieran. Una vez presentado estas observaciones, se va a debatir en audiencia. Es por eso que se habla de estas dos fases, la escrita, ¿no? Esta fase escrita en la que Fiscalía presenta el requerimiento acusatorio es trasladado a la parte acusada y ésta tiene el derecho de refutarlo mediante las observaciones o solicitando modificaciones a la misma, y luego esta en audiencia de control de acusación se va pues a oralizar y es la fase oral, es la segunda, la siguiente fase. Siguiente, por favor. Asimismo, también se señala que la acusación fiscal constituye uno de los actos procesales propios del Ministerio Público, ejercitando a plenitud su función estrictamente acusadora y que se concretiza en su pretensión. Esto ya lo habíamos señalado. Siguiente, por favor. Bien, vamos a referirnos ahora al contenido de la acusación. Cabe resaltar de que eh, no es un hecho o no es un acto sencillo para la Fiscalía emitir los requerimientos acusatorios, toda vez de que eh, demandan mucha atención, eh, ya que es el requerimiento con el cual se va a plasmar o materializar la pretensión punitiva que se busca por el hecho delictivo. En ese sentido, eh, ya lo dice el Código Procesal, el Código Procesal Penal, tenemos que tener los datos de identificación de las partes. Es decir, la persona acusada o los datos de la persona acusada tienen que detallarse de manera exacta en el requerimiento acusatorio. ¿Por qué es importante esto, señores? En muchas audiencias de control de acusación, eh, las, los requerimientos son devueltos en algunas oportunidades por el simple hecho de que el representante del Ministerio Público no ha registrado de manera adecuada los datos generales de la parte acusada, ya sean nombres, DNI, direcciones sobre todo. ¿Y por qué las direcciones son importantes? Porque a estas es que se van a remitir las notificaciones, ya sean las casillas judiciales o los correos electrónicos o domicilios procesales que haya presentado la parte acusada en su momento, en el momento en el que fue investigado. Asimismo, también es importante describir los datos de identificación de la parte agraviada. Esto es no menos importante, toda vez de que de igual manera, al no notificarse de manera adecuada a una de las partes, estas audiencias se frustran y se tienen que reprogramar o, salvo pedido de la parte acusada, la acusación podría ser devuelta al Ministerio Público para que subsane estas omisiones que se pudieron haber generado. Bien, asimismo, pasamos también a un segundo punto, el cual es describir los hechos
¿no? Eh, ¿Qué cosas son los hechos, ¿no? En el ámbito jurídico penal. ¿Qué vendrían a ser los hechos en la acusación? Los hechos son la descripción de la acción que ha realizado la persona acusada con la finalidad de cometer un acto delictivo. Estos hechos, como lo señala el artículo 334 del Código Procesal Penal, deben describirse de la siguiente manera. Deben describirse como hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. He observado a lo largo de la carrera que muchos colegas cometen el error de presentar requerimientos acusatorios y solamente señalar como título descripción de los hechos materia de acusación, ¿no? Y solamente eh, lo precisan o narran el hecho en un párrafo, en dos párrafos, no desglosándolos, tal como lo señala el artículo 334 del Código Procesal Penal, en hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. ¿Por qué la importancia de este desglose de hechos, de esta separación, toda vez de que el juzgador necesita claridad en los hechos? Eh, ya lo señalaba, muchas veces se cometen errores al momento de describir los hechos materia de acusación. Eh, no sé si es que alguien quisiera participar y de pronto ayudarme o darme un hecho que se le ocurra, un hecho penal, un hecho, de pronto alguien nos pueda ayudar, alguien que desee participar. Por ejemplo, tengo un caso, ¿no? El día 14 de junio del 2016, alrededor de la 1 de la tarde aproximadamente, ¿no? En circunstancias que la persona de Wilfredo Orihuela se encontraba en compañía de su esposa Rosario Torres, eh, por inmediaciones del mercado universal, ¿no? Percatándose de la agresión sufrida, ¿no? Hacia una persona, observaron que ésta pues sacó un arma de su cintura y le apuntó a otra persona. Esos son los hechos precedentes, hechos que ocurren antes de la acción que configuraría el delito. Como hechos concomitantes tenemos lo siguiente. Luego de que esta persona observó, ¿no? Que el acusado pues, sacó un arma de fuego de su cintura, esta le realizó dos disparos, ¿no? En el cuerpo, en partes del cuerpo, ¿no? Cayendo la persona agraviada al piso, no herida, ¿no? Esos vendrían a ser los hechos concomitantes, el acto en sí de la comisión delictiva. Y como hechos posteriores, también se narra de que posterior a los disparos que realizó este sujeto, ¿no? Ya una vez acabada la investigación, identificada como tal, procedió a subirse una moto taxi o una moto lineal para darse a la fuga, ¿no? O con la finalidad de darse a la fuga. En ese sentido, es muy importante realizar la descripción de los hechos materia de imputación. Eh, Ya decía yo, hablaba de la importancia, toda vez de que es importante señalar, reitero, los hechos precedentes, los hechos concomitantes y posteriores, toda vez de que el juzgador exige, ¿no? Que se, que se describa con detalle cómo es que ocurrieron los hechos, ¿no? ¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad? Con la finalidad de que
estos hechos sean encuadrados en un tipo penal. Bien, pero no menos importante también es de que estos hechos precedentes, concomitantes y posteriores tienen que tener cierto respaldo. ¿Cuál va a ser el respaldo de estos hechos? Les ponía yo el ejemplo. Estas dos personas que estaban por el mercado universal del distrito de Santa Anita, ¿no? Y observaron a un sujeto que sacó un arma de fuego de la cintura. Eh, la declaración o la versión de estas dos personas se van a tener o se van a considerar como elementos que van a dar respaldo a los hechos. Es decir, cada hecho que nosotros atribuyamos a la persona acusada tiene que tener el debido respaldo con los elementos. ¿Cómo voy a demostrar yo que estas dos personas vieron a este sujeto que sacó un arma de fuego de su cintura? Con su declaración testimonial. Bien, hechos precedentes. ¿Cómo voy a demostrar yo, fiscalía, que hay una persona agraviada y que tiene, pues, lesiones corporales por proyectil de arma de fuego? Con el certificado médico legal. Hechos concomitantes, cuento con un elemento que es el certificado médico legal o la declaración testimonial del perito, en todo caso, ¿no? Como también demuestro que estos hechos concomitantes ocurrieron con la declaración testimonial del perito que recabó los casquillos de bala, que recogieron los casquillos de bala en la escena del crimen, ¿no? Estas declaraciones testimoniales serán elementos que corroborarán los hechos. Es decir, no basta solo consignar cualquier hecho y simplemente pues decirle al señor juez, yo creo que este hecho sucedió así, ¿no? Por lo que me cuenta la agraviada, esto habría ocurrido así. No, no basta con ello. Es importante de que cada hecho que nosotros describamos en la acusación sea respaldada con un elemento. Ya les ponía el ejemplo, los testigos, la declaración testimonial, en caso del agraviado, como hechos concomitantes, eh, se va a tener a la declaración del perito, tanto que realizó el examen físico al agraviado, un médico legista, y el que realizó el acta de hallazgo o recojo de casquillos de bala en la escena del crimen. Y como hechos posteriores, ¿qué elementos van a corroborar este hecho? Que al momento de la intervención a este sujeto se le intervino en una moto lineal, ¿no? Y en su momento pues se recabará la declaración testimonial del, eh, del policía interviniente, ¿no? Quien obviamente dará respaldo y es y será un elemento para demostrar que este hecho posterior también ocurrió. Bien, asimismo, también es importante describir, ¿no? El grado de participación del imputado, ya sea como autor, como coautor, autor intelectual, autor mediato, ¿no? Cómplice primario, cómplice secundario. Van a haber distintos grados de participación, los cuales deben ser eh, descritos eh, en el requerimiento acusatorio. Hay un ítem en el que se precisa, ¿no? Según lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, que habla de la infracción penal o sanción penal que se le atribuye, pues, al autor según el grado de realización del tipo penal o la conducta que haya desplegado
el agente para la comisión del delito. Eso es muy importante describirlo también. Asimismo, en el ítem de circunstancias modificatorias, esto siempre va a depender eh, de cómo es que ocurren los hechos y cómo es que se están tipificando también. Estas circunstancias, en algunos casos, pues sí sí se dan por la existencia pues, de circunstancias de responsabilidad penal que son descritas en el artículo 20 del Código Penal. Por ejemplo, las de la edad de la comisión, cuántos años pueda tener la persona que comete el hecho delictivo, y o causas que eximan, ¿no? De responsabilidad, ya sea pues por, eh, si mal no recuerdo, describe el artículo 20 del Código Penal, habla de causas que eximen por un tema de anomalía psíquica, si es que son menores de 18 años, si es que obran en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, ¿no? Y diferentes tipos de situaciones a la que por el caso específico puedan adecuarse a estas circunstancias modificatorias respecto a la responsabilidad penal. Asimismo, en la parte de la tipificación, la cuantía y consecuencias accesorias, eh, es muy importante la estructura o esta estructura que estamos viendo, toda vez de que si no realizamos una buena descripción de los hechos, tal como lo he señalado hace unos momentos, la tipificación no va a ser la adecuada. En ese sentido, eh, ya decía, el juzgador podrá devolver las veces que sean necesarias el requerimiento acusatorio a fin de que se realice la modificación en cuanto al extremo de la tipificación, y esto por no haberse realizado una buena descripción de los hechos. Eh, en esa línea de ideas es importante eh, que estos hechos encajen en el tipo penal y así, en el caso de la fiscalía, pues adecuarlos y con ello solicitar eh, la cuantía de la pena, ¿no? Ya sean por la gravedad, las agravantes o atenuantes que puedan existir, si es que la persona acusada cuenta con antecedentes penales, eh, es una persona que tiene pues reincidencia en en los tipos, en la comisión de hechos delictivos, ¿no? Y etcétera, de situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, hace poco he tenido un caso en el que se detuvo una persona por el delito de hurto y hace un mes esta ya había sido sentenciada y dentro de dentro de las reglas de conducta, ¿no? Que se impusieron, era de la de no cometer un nuevo delito doloso, ¿no? En ese sentido, al ya contar con un registro de antecedente, no es que se vuelve habitual ni reincidente. No obstante ello, en el caso en concreto del cual hablo, sirvió para informar, ¿no? A ese despacho fiscal que hace un mes ya había tenido ese caso, informarle de que, pues, su sentenciado cuenta con una nueva sentencia y ha cometido un nuevo acto delictivo. Entonces, esa fiscalía, al mismo tiempo, estando detenido este ciudadano, solicitó con carácter de urgente, pues, la variación, ¿no? La variación de del cumplimiento de la pena. Es decir, este estaba pues con con una pena con carácter de suspendida y se le tuvo que imponer pues una pena
variar la situación a una situación de efectividad de la pena. Bien, respecto a la cuantía, vale decir de que en muchos casos, hoy en día, eh, la parte agraviada se está convirtiendo en actores civiles, ¿no? En ese sentido, queda a potestad de ellos solicitar la cuantía eh, de la reparación civil. Valga, en verdad creo que a muchos de nosotros, pues en las universidades, no se nos ha de pronto especializado para fijar montos, ¿no? O establecer montos de reparación civil de acuerdo a los tipos de delito o a los graves hechos que se puedan cometer, ¿no? Esta cuantificación se va a dar por parte de la Fiscalía siempre que la parte agraviada no se constituya en actor civil y siempre será ponderando eh, siempre será ponderando el grado, como ya decía, el grado de daño que se puede haber causado, según lo señala el artículo 93 del Código Penal, que habla pues de la restitución del bien, ¿no? El pago de la indemnización por daños y perjuicios, pues los mismos que comprenden el daño moral, el daño material, ¿no? Y que también habla, ¿no? De la restitución de los bienes. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía puede evaluar esta situación y en base a ello solicitar una reparación civil eh, proporcional de acuerdo al caso específico, ¿no? Asimismo, en cuanto a las consecuencias accesorias, como consecuencias accesorias tenemos por lo general, por ejemplo, en algunos casos de eh, homicidios culposos o lesiones culposas por accidentes de tránsito. Estas penas accesorias o consecuencias accesorias pueden ser pues la anulación de la licencia de conducir, por ejemplo, ¿no? O puede ser la de el impedimento de acercamiento hacia una persona o el impedimento de acercarse o concurrir a ciertos o determinados lugares que puedan generar que el acusado eh, cometa un nuevo acto delictivo, ¿no? Eh, en cuanto a la cuantía de la pena, quiero precisar lo siguiente. Es importante señalar lo descrito o revisar siempre lo descrito en el artículo 46 del Código Penal. Esto es, respecto a las agravantes, a las circunstancias atenuantes y a las circunstancias agravantes, y también atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. ¿Por qué? Eh, Porque en dicho artículo se realiza la descripción para tener en cuenta de las características o pequeñas características en en las que se pudieran haber cometido el acto delictivo y que estas, por ejemplo, deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las circunstancias atenuantes privilegiadas, habla y señala eh, y se va a tener o va a depender el quantum de la pena, por ejemplo, si es que existe tentativa, si es que existe la responsabilidad restringida por un tema de la edad, eh, la confesión sincera, ¿no? O la colaboración eficaz, así como también las circunstancias que agravan la pena, por ejemplo, si es que el acusado es reincidente o si es que el acusado es un delincuente habitual, o si es que existe también concurso ideal de delitos, si es que para el hecho
delictivo se utiliza a menores de edad, ¿no? Si es que se trata de un delito continuado, si es que existió una interferencia telefónica, ¿no? Todo ello será materia de evaluación para que se pueda fijar la cuantía eh, de la pena. Asimismo, tenemos lo que son los medios de prueba ofrecidos. Eh, ya lo decía al inicio de que los hechos que nosotros vamos a postular van a ser refrendados o corroborados con los elementos que tengamos, testimoniales, eh, actas de recojo y de hallazgo de casquillos de bala, ¿no? Pero estos elementos deben de ser eh, ofrecidos, ¿no? Como medios probatorios y estos, pues, dependiendo de las características, podrán ser, pues, eh, declaraciones o interrogatorios en propiamente ya lo que vendría a ser el juicio oral. También se van a proponer pues ciertos exámenes periciales que se puedan haber realizado a lo largo de la investigación. Cabe resaltar, y es importante señalar esto, de que en muchas oportunidades los peritos citados, ¿no? Estos medios de prueba para ser examinados no concurren o no se presentan a las audiencias, a los juicios orales. En ese sentido, es importante señalar como un ítem aparte en el requerimiento acusatorio que, en caso de la inconcurrencia de estos eh, medios de prueba ofrecidos en su momento, se pueda dar lectura al documento que hayan realizado, que hayan desarrollado. Por ejemplo, su declaración testimonial o exámenes periciales o el examen de peritaje que se pueda haber realizado. Y siempre señalando eh, la importancia para la cual se está solicitando dicho examen o ofreciendo dicha prueba. ¿Por qué es conducente? ¿Por qué este medio probatorio ofrecido es útil para mi caso? ¿Y por qué este medio probatorio ofrecido es pertinente? ¿Qué cosa es lo que quiero demostrar ofreciendo a este, a este medio probatorio? Es decir, ¿qué hecho específico durante toda la imputación eh, en concreto que se realiza, qué hecho o parte del hecho quiero demostrar al presentar a este medio de prueba? Ya sea documental o sea el testimonio de un perito, ¿no? El cual va a ser examinado o interrogado en la etapa del juicio oral. Bien, siguiente, por favor. Bien, en ese sentido, lo que debo señalar, estimados colegas, es de que el requerimiento eh, acusatorio es el resultado de la investigación que ya se pudo haber realizado. Existen elementos o medios de prueba con los que se van a sustentar estos hechos por los cuales se acusan y se solicita una medida coercitiva, como es una sanción penal, como ya lo he señalado. Asimismo, cabe resaltar que este requerimiento acusatorio tiene que ser puesto de conocimiento de todas las partes. Este trabajo
o esta acción la realiza el Poder Judicial, pone de conocimiento o corre traslado a las partes a fin de que éstas puedan pues también objetar o marcar alguna observación, puedan plantear alguna observación en cuanto a los hechos, en cuanto a la tipificación y o en cuanto a al quantum o a la cuantía de la pena. Siempre, siempre dentro, dentro del plazo de los 10 días que concede el Poder Judicial una vez notificados este, cualquiera de las partes. Este requerimiento acusatorio va a ser pues debatido en la audiencia de control de acusación, ¿no? Tanto también como las observaciones que se pudieran eh, realizar. Ya no se me escucha, perdón. Sí, sí, doctor, se le escucha. Bien. ¿Quería saber cuánto tiempo ya es que me queda, por favor? 5 minutos. Bien. Bueno, para finalizar, entonces, le señalaba de que una vez ya presentado el requerimiento de acusación, ya no se puede realizar ningún acto de investigación eh, posterior, ¿no? No hay forma, toda vez de que, como señalé al inicio, eh, la Fiscalía emite una disposición en la cual le comunica al juzgado, al juez, la conclusión de la investigación. Bien, luego de concluida la audiencia de control de acusación y de resolver los requerimientos efectuados por los demás sujetos procesales, el juez responsable de la etapa intermedia y siempre dependiendo del supuesto en concreto, podrá proceder a emitir eh, la resolución que corresponda. En este caso, por lo general, es que se dicta el, el auto de enjuiciamiento a fin de que se pase a una siguiente etapa. Como datos específicos, señalar de que no se debe perder de vista la buena descripción de los hechos en cuanto a la formulación de una acusación. Segundo, estos hechos siempre tienen que estar respaldados por elementos que demuestren la realización de los mismos, a fin de que en el juicio oral, que es la parte más importante del proceso, se corroboren estas versiones, estos hechos, y así el juzgador tenga sustento y pues se le convenza para que pueda imponer la sanción penal que corresponda. Bien, dicho ello, es todo en cuanto a lo que podría, pues, a señalar en cuanto al requerimiento acusatorio, eh, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, y agradeciendo también la invitación a Bill Lawyer para hablar, pues, de este tipo de temas muy importantes en el día a día de todos los estudiantes de derecho, así como también para los abogados. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Nos ha explicado de manera bastante clara, concisa, el contenido de la acusación fiscal. A mi parecer, nos ha quedado muy claro a todos los participantes. Ha sido una excelente ponencia, doctor.
Muchísimas gracias. Comparto también los comentarios, los agradecimientos de los participantes. Que tenga una excelente noche, doctor. Esperamos que en otra oportunidad nos pueda seguir apoyando como ponente en los cursos que desarrollará Biloyer. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.